Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias con pie de página. En los últimos días hemos escuchado a Nicolás Maduro, de Venezuela, decir que las sanciones internacionales son la causa de la crisis que afectan al país, que han sido devastadoras. Bueno, hoy les propongo un ejercicio en base a un trabajo realizado por expertos. Hemos intentado entender qué sanciones se han puesto desde el año 2008, presidencia de Barack Obama, hasta hoy, las de Donald Trump. De todas las sanciones, el 80%, les diría, son a individuos. ¿Qué tipo de sanciones son? Prohibición de entrada a Estados Unidos, congelación de sus bienes en el exterior, congelación de cuentas bancarias, prohibición de viaje de familiares a la Unión Americana. Esas sanciones, que son la mayoría, se aplicaron en el 2008, en el 2014, en el 2015, estaban motivadas por violaciones de derechos humanos, por actuaciones represivas, poco democráticas, si lo quieren decir así, en contra de voces de la oposición, voces que divergían o que criticaban al madurismo o al chavismo. Esas sanciones no impactan en la economía del país, impactan en los bolsillos de los funcionarios venezolanos. ¿Cuándo se producen las primeras sanciones que podrían dar argumentos al gobierno de Nicolás Maduro? En el 2017, agosto del 2017. Y dicen, esas sanciones son las que afectan a la economía del país. Bueno, miren estos gráficos que hoy les hemos seleccionado. Este que tienen en pantalla son los datos que demuestran cómo la producción de petróleo en Venezuela ha evolucionado desde los años finales de los 90 y su precio. Las columnas muestran cómo en el año 2012 el precio del barril del petróleo superó los $100. En ese mismo año, la economía venezolana se endeudó comprando deuda exterior en 131.000 millones de dólares. Y a partir de entonces vemos cómo cae el precio del petróleo, se recupera un poquito en el 2018, pero la producción de petróleo venezolano cae en picado, no se recupera con la recuperación del barril. ¿Por qué? Por la corrupción y la incompetencia, que nada tiene que ver con las sanciones. Este otro gráfico demuestra que el modelo económico del chavismo de los últimos 20 años contribuyó a disminuir la pobreza hasta el año 2012, pero que se sustentó fundamentalmente en un único producto básico y en el endeudamiento exterior. Con el precio del barril del petróleo recuperándose levemente en los últimos 4 años, no se ha disminuido la pobreza. Hoy, Venezuela tiene el 87% de su población en situación de pobreza. Ese modelo, fundado exclusivamente en el petróleo y en el endeudamiento, también generó una crisis a partir del 2012 con la incompetencia en la gestión del modelo de PDVSA y con la incapacidad de producir para continuar generando ingresos, tuvo un impacto en la economía del país, en el PIB. Miren estos datos, a partir del 2012, el país que había sido uno de los más ricos, si no el más rico de América Latina, tiene un decrecimiento de su PIB per cápita que en el 2018 llegó a casi el 50%. Esto es comparable a la magnitud de la crisis de la Gran Depresión de los años 30. Recuerdo de nuevo que las primeras sanciones que afectaron a la negociación de la deuda o a la negociación de los bonos de PDVSA, las primeras son de agosto del 2017. Los datos que acabamos de ver parten del 2013, que es cuando el barril del petróleo empieza a caer. ¿Por qué? Porque la economía venezolana, que es la propuesta del modelo revolucionario de la revolución bolivariana, construyó todo su futuro. Es decir, no contribuyó a crear una economía productiva y a diversificar las fuentes de ingresos. Eso no es atribuible a las sanciones. Este otro dato ya lo hemos dado muchas veces, pero muestra una curva
muy sorprendente, y es el de la tasa de inflación. Dada la crisis, el gobierno emitió bolívares desenfrenadamente, que era es la moneda nacional venezolana, a un ritmo frenético, creando no solo inflación, sino hiperinflación. El Fondo Monetario recuerda que es de las peores de la historia y seguramente de la historia de América Latina, y que en el 2018 superó el 1.000.000%. Un último dato que muestra lo mal que está la economía venezolana. Ahí tienen los datos de las empresas industriales en Venezuela en el año 99, más de 11.000. En el 2017, esas empresas eran 3.800. La debacle, la desaparición de empresas porque no pudieron hacer frente a ese modelo de economía bolivariano. Miren, una comparativa. En la década de los 90, Venezuela producía el 70% de lo que consumía e importaba el 30%. Hoy esas cifras se han invertido. Importa el 70%, cuando puede importarlo, porque si no hay divisas es difícil, y produce solo el 30% de lo que producía. Esa es la magnitud del desastre. Y vuelvo a recordar que las sanciones son del 2017 y estos datos que les hemos mostrado muestran los últimos 20 años, que nada tienen que ver con las sanciones. Que no nos engañen. Estos datos que ustedes han visto forman parte del trabajo realizado por Herbert Torres, que es analista del Centro de Análisis CSIS de la capital estadounidense. Los saludamos ahora desde Caracas. Señor Torres, gracias por estar con nosotros. Viendo estos datos, que son parte del trabajo que usted ha realizado, ¿quién es responsable de la crisis económica y social que hoy afecta a Venezuela? Muchas gracias por la invitación. Sin ninguna duda que es el responsable es el gobierno, el régimen, que desaprovechó una oportunidad histórica que nunca había tenido el país de unos ingresos extraordinarios como resultado de los altísimos precios del petróleo que se sostuvieron durante muchos años en esos niveles, y esa riqueza enorme más un endeudamiento masivo que el gobierno tomó durante esos años, pues fue despilfarrado, fue malgastado, fue robado, en fin, fue utilizado inclusive para destruir la economía del país. Es lo más lastimoso. No solamente que fue gran parte de ello robado y malgastado, desperdiciado, sino que, repito, fue utilizado para destruir la economía. El gobierno de Nicolás Maduro asegura que la crisis es consecuencia de las sanciones. ¿Han contribuido de alguna manera esas sanciones internacionales? La crisis empezó mucho antes, empezó a gestarse mucho antes de que se aplicaran las sanciones. De hecho, lo que nosotros podemos ver es que muy temprano se empezaron a estatizar empresas, y esa estatización de las empresas, cuando el gobierno empezó a tomar control de esas empresas, pues esas empresas empezaron a deteriorarse. El sector privado empezó a ser cercado, le iba haciendo cada día más difícil producir, y el gobierno utilizaba la riqueza petrolera para traer del exterior lo que el sector privado ya no podía producir, o competir con el sector privado en condiciones desventajosas para el sector privado. Claro, eso toma tiempo que ese deterioro se manifestara, pero el modelo ya venía desde años atrás, y el modelo iba a conducir inexorablemente a los resultados que hoy tenemos. De tal manera que las sanciones para nada, claro, aceleran al final la crisis, pero el origen de esa crisis está mucho antes. Hemos distinguido a lo largo del programa entre las sanciones a individuos y las sanciones que sí pueden tener un efecto en la economía. Las que afectan, por ejemplo, a Citgo, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos, las que afectan a la compra o la retribución por la compra del petróleo venezolano, las que afectan a la negociación de bonos. Esas sanciones, ¿qué efecto van a tener en la crisis o en la economía venezolana en los próximos meses? Las sanciones van a tener un impacto, o están teniendo un impacto en limitar cada vez más los ingresos del gobierno, y por lo tanto la capacidad del gobierno de operar y de la economía en su conjunto. Pero debo decir que si esas sanciones no ocurriesen, igual el modelo en el que está montado Venezuela era un modelo que iba a conducir a lo mismo o peor. Fíjese usted, por ejemplo, la caída de la producción petrolera. La caída de la producción petrolera, que viene dándose desde hace años,
pues, y que ha significado que este país que llegó a producir o que estaba produciendo 3 millones y más de 3 millones de barriles cuando Chávez llegó al poder, hoy produce un tercio de eso. Esa disminución de la producción petrolera ha significado menores ingresos y eso venía ocurriendo antes de las sanciones. Entonces, aunque las sanciones complican la situación financiera del gobierno y efectivamente profundizan la crisis económica, sin ellas el modelo iba en esa dirección e igual hubiéramos tenido los resultados un poco más tarde tal vez, pero con la diferencia que con el régimen asentado políticamente y con absoluto control del país. Son las explicaciones de Herbert Torres, que es analista del Centro de Pensamiento CSIS en Washington. Gracias, señor Torres, por haber estado con nosotros. Antes de terminar, decíamos al principio que el gobierno de Maduro insiste en que las sanciones son responsables de la crisis. El gobierno de Maduro ha repetido, no, mejor dicho, Nicolás Maduro ha repetido en las últimas horas que, textualmente, las Fuerzas Armadas son cada vez más leales, cada vez más comprometidas y la milicia bolivariana está movilizada, que viva a la milicia. Bueno, esto es lo que dice Nicolás Maduro frente a la situación. Este fin de semana veíamos cómo intentaba, utilizando imágenes del pasado, intentar demostrar o decirle a la población venezolana que había una gran movilización de apoyo al gobierno de Maduro. Pero las redes sociales nos han ayudado a ver esa mentira entre lo que se veía en la calle y lo que se veía en la televisión. En la televisión, imágenes del pasado de una avenida llena de gente, imágenes en las redes sociales de esa misma avenida, en ese mismo momento, con un cuarto tal vez de la gente que aparecía por televisión, porque eran imágenes del pasado. Hay un masivo rechazo. Ha habido un informe que se ha publicado de Heron Consultores, que le ha preguntado a la población cuánto apoyo le dan a Juan Guaidó y cuánto apoyo le dan a Nicolás Maduro. Miren los datos. El 81% de los venezolanos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. La cifra, que forma parte de ese estudio, también revela que apenas el 13% ha expresado su apoyo a Nicolás Maduro. Estos son los datos. Otra cosa es lo que nos cuentan. Tiempo para nuestra entrevista en Poder Latino, hoy para conversar sobre la influencia que se ha hablado mucho últimamente y se ha especulado también mucho de Cuba en Venezuela. ¿Cómo es? ¿Qué alcance tiene? ¿Cuál es la profundidad, la disposición de efectivos? Se habla de médicos, pero también de la seguridad del presidente Maduro. Y más allá de eso, ¿hay presencia militar de Cuba en Venezuela? ¿Cuán importante es? Hemos invitado a Hugo Hacha, es analista político, es experto en seguridad, fue activista de derechos humanos y en los últimos meses ha estado analizando con fuentes muy conocedoras, próximas, algunas confidenciales, otras reveladoras, sobre esa influencia cubana en Venezuela. Señor Hacha, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo, un placer. ¿Podemos responder a esa pregunta? Ayúdenos a entender la dimensión de la presencia de Cuba en Venezuela hoy. ¿Cómo es? Primero hay que entender que la llave que permitió abrir esta puerta, y lo mencionaste, fue la presencia del componente de los llamados programas médicos cubanos, una forma muy agresiva de exportación de mano de obra en condiciones de esclavitud que el régimen cubano ha utilizado para generar buena parte de su ingreso. De acuerdo a cifras oficiales, aproximadamente 56.1% del ingreso de divisa extranjera en bruto para el régimen de La Habana proviene de este tipo de servicios. Pero eso nos permitió, a través de las entrevistas, a través del cotejo de documentación, establecer, sobre todo en Venezuela, una figura que es altamente preocupante. Solamente como ejemplo, de acuerdo a fuentes fidedignas, habrían 92.700 efectivos cubanos, contando personal militar, personal de la seguridad del Estado, de inteligencia y contrainteligencia. Y lo más grave, que fue señalado por el presidente en ejercicio, el señor Guaidó, de que muchos de estos efectivos ejercen funciones de control, de mando y de decisión dentro de los estamentos armados de la Fuerza Armada Bolivariana, de la Guardia Nacional y de los servicios de seguridad del Estado venezolano. Ojo, estos 92.700 efectivos no incluyen los aproximadamente 30.000 médicos cubanos que, de acuerdo a fuentes del propio gobierno de Cuba, están capacitados para cumplir labores de soporte y apoyo paramilitar y de sustento a potenciales operaciones militares. En términos definitivos, estaríamos hablando de más o menos 3 divisiones, si tuviéramos que encuadrarlas
en, vuelvo a reiterar, términos militares. ¿Quién paga a estos militares y a estos médicos? El tema de los médicos es algo que, gracias a un due diligence que fuera encomendado a un equipo, debo decir, de élite, definitivamente, de investigadores, periodistas y académicos, por la Fundación Cubana para los Derechos Humanos, se pudo establecer de que en el caso de Venezuela, en un caso parecido al del llamado programa Mais Médicos en Brasil, se estableció, otra vez hay que reiterar, en este tratamiento análogo a esclavitud, la presencia y los servicios médicos en Venezuela bajo el programa denominado Barrio Adentro. Según fuentes de la propia PDVSA, aquí no hay especulación, no lo dice usted, no lo digo yo, está en los reportes que PDVSA ha entregado al Security and Exchange Commission de los Estados Unidos. En los 13 años de vigencia y existencia de este programa, Venezuela entregó a Cuba 28.8 billones de dólares. En 13 años han entrado en Venezuela 92.700 militares que están implicados o distribuidos, si se puede decir así, dentro de las cadenas de mando de las Fuerzas Armadas y policiales y parapoliciales de Venezuela, y además 32.000 médicos cubanos. Estos médicos son los que le reportaron 28.8 billones, que fueron pagados además en petróleo y están declarados en los informes y en los estados contables de PDVSA. Dos preguntas. ¿Quién controla, de quién reciben órdenes estos médicos y estos militares dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas? Los médicos, de acuerdo a sus propios testimonios, la fundación, sus personeros y el equipo que llevó a cabo este due diligence ha entrevistado a centenares de estos médicos que se avecindaron en los Estados Unidos o que están en otros países de la región. Y lo que ellos indican es que ellos están bajo férreo control de los servicios de inteligencia y contrainteligencia. No solamente para vigilarlos a ellos. Venezolanos. Cubanos. Cubanos. Ellos no responden a ninguna de las autoridades locales, ni los que estaban en Venezuela a los servicios venezolanos, ni los que estaban en Brasil a los servicios brasileños. Es a la seguridad del Estado y a la inteligencia cubana, que además les ordena cumplir labores de propaganda, operaciones psicológicas, influencia de opinión, entrenamiento, adoctrinamiento y otros que, vuelvo a repetir, está contenido en sus testimonios que en algunos casos ya se han plasmado en demandas legales que constan en cortes federales de los Estados Unidos. Si un venezolano nos está viendo y ha recibido atención de un médico cubano que trabaja en Venezuela, cuando usted dice que tienen instrucciones de propaganda, influencia, creación de opinión, ¿qué tipo de actividades incluyen esto como médico? Desde lo más suave, que es el llamado soft power, el encomiar, elogiar y condicionar en la interacción paciente-médico el hecho de que si se va Chávez, o ergo, si se va Maduro o si se va el gobierno, los servicios que tienes hoy los vas a perder, los beneficios que tienes hoy ya no los tendrás. Es tu obligación defender al gobierno, o es tu obligación votar por el gobierno, o es tu obligación apoyar al candidato del gobierno, o es tu obligación, llegado al caso, tomar las armas y defender al gobierno. Todo esto, vuelvo a reiterar, por razones de tiempo lo estoy compactando en unas cuantas frases, pero hace, vuelvo a repetir, a centenares de testimonios grabados, transcritos, a donde estas personas lo describen, y es preocupante. Usted hablaba de soft power, el hard power, en caso de médico, ¿en qué se traduciría? Se traduce, otra vez voy a referirme a los testimonios de estas personas, de que, llegado el caso y en determinadas circunstancias, a través de una cadena de mando de Cuba, nada que ver con las autoridades locales, ellos tienen que estar dispuestos, voy a usar literalmente la cita de una de las entrevistas, a echar bala cuando las órdenes llegasen. ¿Los médicos están preparados para echar bala? Eso es lo que ellos mismos han manifestado dentro de sus entrevistas, porque es parte del entrenamiento, parte de la condición y parte de lo que se espera de ellos. ¿Qué tipo de formación militar tiene un médico cubano? Es parte obligatoria de la currícula para su graduación, sobre todo si van a estar desplegados fuera del territorio nacional, estamos hablando de Cuba, y para cumplir estas llamadas misiones revolucionarias. Y a ello, otra vez ya, ahora regresamos, está el componente militar al que ellos deben apoyar. Ese componente compuesto de soldados, que se habla de presencia de fuerzas especiales, que se habla de presencia del G2, de inteligencia, de contrainteligencia, de personeros del MININT, que se encuentran en Venezuela dentro de este otro informe. O sea, una vez más, no hay que mezclar los 92.700 efectivos militares, policiales, de inteligencia y seguridad del Estado con los 30.000
brigadistas médicos que, de acuerdo a las declaraciones de la propia ministra de Justicia, de Salud de Cuba, en algún momento los definió como médicos revolucionarios, cederristas comprometidos que, llegado el caso, pueden tomar las armas. En el caso de los 92.700 militares de inteligencia cubanos que están en Venezuela, ¿puede desglosar qué incluye esta cifra? En términos referenciales generales, cuadros regulares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, soldados de élite. Hay que reconocer que en ese sentido el nivel de preparación y proficiencia de las fuerzas de élite cubanas son comparables a ejércitos de primer orden a nivel mundial, y ni se diga sus servicios de inteligencia y contrainteligencia. Su base de formación, los antecedentes de la KGB, de lo que fuera la antigua Stasi, los hace hoy, y cualquier profesional en servicios de inteligencia que me esté escuchando lo puede confirmar, uno de los mejores servicios de inteligencia y contrainteligencia a nivel global. ¿Cuán difícil puede ser, o cuán fácil, erradicar la presencia de estos militares cubanos en Venezuela hoy? Creo que va a ser extremadamente difícil y muy complejo, porque además interactúan con otros actores que también están en territorio venezolano. Hablamos de las columnas del ELN, hablamos de la llamada disidencia de las FARC, hablamos de las BACRIMS, que de una u otra manera, no lo dice nuevamente ni usted ni yo, están en testimonios en cortes norteamericanas. Basta recordar la referencia en el juicio al Chapo Guzmán, a donde se dijo cómo la cocaína que provenía de Colombia debía usar pistas en Centroamérica, sobre todo República Dominicana, y que le pertenecía a Loco. Cuando interrogado el testigo a quién se refería con ese término, el testigo sin vacilar contestó que era el comandante Hugo Chávez, que tenía esa relación de esa línea directa de narcotráfico con el Chapo Guzmán. ¿Qué nivel de control ejercen estos militares dentro de la estructura de las Fuerzas Armadas? Porque 92.700 pueden parecer muchos, pero comparado con la presencia o con el número de efectivos de militares en el ejército venezolano, puede ser muy pequeña. Dependiendo de lo que estemos hablando, puede ser muy pequeño en términos de guerra convencional. En el caso de que se diera una situación de guerra asimétrica, es demasiado. Las insurgencias que mayores problemas le han ocasionado a fuerzas convencionales tienen una correlación de fuerza de 100, 200 a 1. Imagínense, en este caso estaríamos hablando de una correlación de 3 o 4 a 1. El problema en relación a su pregunta es que las capacidades de estos efectivos están correlacionadas con el hecho de que han estado en Venezuela, conocen la estructura de mando, conocen los puntos vulnerables, conocen los puntos de concentración de armamento, conocen además los puntos de presión que se pueden ejercer sobre mandos de la Fuerza Armada Bolivariana, dónde están sus familias, de qué manera pueden ser extorsionados, de qué forma pueden ser presionados. Es un escenario altamente complejo y que ahora me voy a apoyar en las declaraciones del señor Guaidó cuando dijo: deseamos que los efectivos venezolanos salgan y aquellos que deseen quedarse lo pudieran hacer, pero no pueden ejercer más ningún tipo de mando o control jerárquico sobre las actividades soberanas de las Fuerzas Armadas Nacionales y de seguridad del Estado venezolano. Alguien podría pensar que si esta presencia es tan extensiva y tan influyente, cuando hay que atacar el problema, lo mejor es ir a la raíz del problema, y es decirle al gobierno cubano: oiga, ¿qué necesita para que esa presencia, esa influencia que usted tiene hoy en Venezuela desaparezca? ¿Cuán proclive, cuán interesado puede estar el gobierno de Cuba en deshacer esa estructura que ha conseguido crear en 13 años, decía usted, en Venezuela, y que le supone, no sé si dijo, el 56.1% de los ingresos que va al régimen cubano? Hay que apoyarse un poco en la historia. La academia discute mucho y se puede hablar con un alto grado de propiedad sobre las intervenciones de los Estados Unidos en otros estados. Está extensivamente documentada, se debate y se discute. Si uno hace un ejercicio similar con Cuba, que no está tan en el ojo de ese debate y ese análisis, el resultado es chocante, porque todos los movimientos guerrilleros de América Central, de América del Sur, 3 tentativas previas en Venezuela antes del chavismo. Estamos hablando de tentativas armadas con personal militar cubano presente. La presencia de efectivos militares por decenas de millares en el África, en Angola, en Mozambique. La presencia reportada de efectivos militares cubanos en Siria.
la presencia efectiva de soldados cubanos durante la guerra del Vietnam, como asesores, como parte de los interrogatorios reportados por prisioneros de guerra norteamericanos. En suma, uno va sumando decenas de escenarios de conflicto en diferentes países donde Cuba ha ejercido este tipo de presencia jugando con sus intereses geopolíticos. Creo que eso nos lleva a una respuesta obvia. No habrá una salida a menos que, llegando a un punto de presión específica, se le pudiera ofrecer a cambio al régimen de La Habana algo que le pudiera interesar. ¿Qué podría ser eso? En este momento hay una cuestión existencial. Sin los ingresos que le reportaban los programas, por ejemplo, médicos en Brasil, en Venezuela, o por el tema de la cuestión de la caída del mercado del petróleo, al régimen le urge dinero, le urge reconocimiento. Si pudiera hacerse algo a ese respecto, puede ser una alternativa. Lo veo difícil porque tanto Díaz-Canel como Raúl Castro están observando lo que sucede con Maduro y su cúpula y creo que se miran en un espejo demasiado cercano para su propia comodidad. El trabajo de investigación y análisis que ha realizado Hugo Hacha, que es analista político, experto en cuestiones de seguridad y activista de derechos humanos. Señor Hacha, gracias por haber compartido esos comentarios, ese trabajo de disección de esa presencia cubana en Venezuela que a veces pasa desapercibida con el ruido de la actualidad inmediata. A usted las gracias. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy, para escuchar las voces siempre enriquecedoras de liberales, de conservadores, de demócratas, de republicanos. Hoy lo vamos a hacer con Yali Núñez. Ella es comunicadora, directora para medios hispanos del Comité Nacional Republicano. Señora Núñez, ¿cómo está? Un placer estar aquí con usted. Gracias, buenas noches, gracias por acompañarnos. Y con Luis Dávila, es abogado, es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Señor Dávila, buenas noches. Buenas noches. ¿Listos para el discurso sobre el Estado de la Unión? ¿Listos? Listos. Bueno, pues entonces, señora Núñez, ¿qué tenemos que esperar? Yo creo que vamos a poder escuchar al presidente destacar los logros que hemos tenido con una economía que está completamente en auge. Recientemente, este último mes, adicionamos más de 300.000 trabajos a la fuerza laboral. Creo que eso es algo que vamos a escuchar, que el presidente va a destacar por obvias razones, por lo que ha beneficiado a las comunidades, a las minorías. Creo que también vamos a poder escuchar la urgencia que hay en cuanto al tema de inmigración, la frontera, la necesidad que hay de una barrera física para la protección en la frontera, y creo que estos son temas fundamentales que vamos a poder estar escuchando en este discurso. El viernes, un funcionario de la Casa Blanca, en conversación con periodistas, abría la puerta a que el presidente utilizara un tono más conciliador. Vamos a escuchar a un Donald Trump conciliador extendiendo la mano después de no haber conseguido los fondos para el muro tras 5 semanas de cierre parcial de la administración. Yo creo que un tono conciliador siempre ayuda, sin embargo, tenemos que darnos cuenta que los demócratas en reiteradas ocasiones no han usado un tono conciliador con el presidente. Entonces, esperemos que en esta ocasión ellos puedan escuchar los puntos de vista expuestos por el presidente y por el Partido Republicano también, que el presidente nos representa. Creo que es importante que se dé cuenta que para llegar a ese tono conciliador tiene que haber apoyo de ambas partes y llegar a un consenso en lo que es esta decisión de seguridad nacional en la que estamos tan urgidos. Creo que va a ser un mensaje político más que nada. Es el inicio de la campaña del 2020 y él aprovechará el hecho de que todas las cámaras van a estar posadas en él y que tiene la atención, ¿verdad?, de toda la nación. Así es que yo creo que él irá afinando lo que va a ser su mensaje político de cara a la campaña del 2020, y para mí va a ser muy interesante ver, porque es la primera vez que va a dar ese mensaje de estado de situación del país, de la nación, teniendo de espaldas a Nancy Pelosi como a la nueva líder de la Cámara, que cambia completamente todo el escenario político del presidente hasta este momento. ¿Nancy Pelosi intimida de alguna manera al presidente? Yo creo que, mira, sin duda alguna es una figura política, es una figura a la que muchos respetan, es una mujer que ha logrado muchas cosas en el ámbito político. Sin embargo, creo que ha adoptado una posición algo obstinada en lo que se trata el tema de seguridad nacional. Creo que debería aflojar un poquito, que debería llegar a ese tono conciliador que estabas comentando anteriormente. Creo que es importante que lleguemos a un consenso republicanos, demócratas, por el bien de la nación a la hora del tema de seguridad nacional, que es sumamente necesario para que todos estemos tranquilos, los residentes y ciudadanos legales de este país. No creo tanto así que lo intimide, creo que ciertamente la subestimó.
Nancy Pelosi se entendía, o él pensaba, que él iba a ganar esa batalla del cierre de gobierno, el cual pues, no fue así. Ella terminó prevaleciendo, sí, el gobierno abrió hasta el 15 de febrero y ella logró, ¿verdad?, negociar lo que tenía que negociar hasta el momento. Así que creo que si en algo creo que se ha ganado el respeto del presidente, si no lo tenía antes, y creo que ya reconoce que es un adversario político con el que tiene que pensar dos veces. Hay dos elementos que van a marcar ese discurso, a la espera de lo que pueda decir el presidente Donald Trump. Uno es la voluntad de muchos congresistas, particularmente, de lanzar un mensaje boicoteando de alguna manera y vistiendo de blanco, para recordarle al mandatario, desde la bancada demócrata, que los derechos de las mujeres no se negocian, no se retrocede. Incluso esa invitación se ha extendido a las mujeres republicanas. Y por el otro, la presencia de una figura que es Victorina Morales. Victorina Morales es una inmigrante guatemalteca que trabajó durante 5 años de manera irregular en uno de los campos de golf de la organización del presidente Donald Trump. Un comentario sobre cada uno de estos dos elementos simbólicos, porque en los discursos sobre el Estado de la Unión hay mucho de simbolismo también. El mensaje de las mujeres y el mensaje de esa inmigrante que trabajó con el presidente Trump. Bueno, yo creo que en cuestión de ese inmigrante que trabajó de manera indocumentada dentro de la organización Trump, eso es algo que la organización Trump tendría que responder al respecto. No te puedo dar un comentario al respecto. Creo que ellos son los que tienen que hablar sobre este tema, porque no sabemos las circunstancias en las que sucedieron, no sabemos si hubo alguna irregularidad con los papeles que esta persona presentó. Entonces son ellos los que tienen que dar, la organización Trump, un mensaje al respecto. En cuanto al simbolismo, tienes toda la razón. El discurso del Estado de la Unión es simbólico, no solamente por las personas que van y que se sientan muchas veces, por ejemplo, en el palco de la primera dama y lo que deciden hacer demócratas y republicanos para representar sus puntos de vista. Creo que va a ser importante ver los mensajes que cada partido tenga, si ya sea mujeres vestidas de blanco, ya sea mensajes políticos que se quieran dar a través del presidente, que el Partido Republicano también quiera dar a través de lo que va a expresar el presidente. Creo que es sumamente importante que prestemos atención a cada uno de esos detalles, porque todos forman y hacen un conjunto de cosas importantes a la hora de lo que vemos sobre la mesa después en las negociaciones. ¿Nos puede adelantar algún invitado que la Casa Blanca vaya a llevar como parte de ese simbolismo? No puedo adelantar todavía ninguno, pero quiero que estén bien al pendiente. ¿Algún latino? Esperemos a ver qué es lo que sucede. Luis. Estoy de acuerdo, el simbolismo es parte de lo que es esta actividad y se ha dado por años. A mí me gustaría ver menos simbolismo y un poco más de sustancia. Lo que va a decir el presidente a veces lo tomamos no muy serio, ¿no?, por las barbaridades que dice a diario, pero me parece que hay que escuchar con detenimiento qué es lo que va a decir, porque es la política pública que él va a querer implantar por los próximos meses. Me interesa mucho saber cuál va a ser el mensaje de respuesta, ¿verdad? Sabemos quién lo va a dar. El Partido Demócrata ha escogido, ¿verdad?, a la que fue candidata, ¿verdad?, en Georgia a la gobernación. Me interesa muchísimo ver qué es lo que tiene que decir Stacey Abrams en réplica a ese mensaje, así es que estaremos todos pendientes mañana. Luis, sabemos que el mandatario, que el presidente Trump, va a hacer alguna referencia, no se sabe de qué manera y en qué grado y con qué profundidad, a la cuestión de Venezuela. ¿Qué le gustaría escuchar de Trump mañana en el discurso sobre el Estado de la Unión? Solidaridad, completamente. El mundo se ha volcado en solidaridad a lo que es la situación de Venezuela, al hecho de que tiene un mandatario, ¿verdad?, que está en el poder ilegalmente. Así es que me gustaría escuchar, obviamente, ese mensaje de solidaridad. No espero nada más, no espero una movida impulsiva de decir que va a mandar tropas, por ejemplo, a Venezuela ni nada por el estilo, pero sí me gustaría escuchar, ¿verdad?, la razón por la cual se solidariza. Mucha gente sabe que Venezuela está pasando por un proceso difícil, pero no mucha gente sabe qué exactamente ha llevado la situación a donde está hoy día. ¿No es un poco llamativo que haya tanto interés en Venezuela cuando, por ejemplo, no lo ha habido en Somalia, en Siria, en Irak, en otras grandes zonas del mundo donde ha habido crisis humanitaria y que tampoco se respetan los derechos humanos, y que ahora el presidente esté focalizándose en Venezuela por encima de otras crisis que podrían ser comparables?
Bueno, yo creo que un paso a la vez. Tenemos que tratar un asunto a la vez, no hay que volverse locos y tratar de resolucionar o de solucionar todo al mismo tiempo. Creo que la crisis de Venezuela es una crisis a la que los demócratas por muchísimo tiempo no le prestaron la debida atención y ahora vemos que en menos de 2 años la administración Trump ha tomado una manera distinta de tratar las cosas y ha tomado medidas al respecto, estrangulando económicamente prácticamente a lo que es el régimen de Nicolás Maduro. Creo que es importante también que veamos que esto es un país que está en nuestra región. Entonces implica de cierta manera una amenaza directa a todo lo que se mueve en la región latinoamericana y creo que por eso es también que se ha tomado una acción más directa, además de ver el sufrimiento del pueblo venezolano que se ha lanzado tan valientemente cada día a las calles a reclamar sus derechos de libertad. Oiga, señora Núñez, ¿no es usted un poquito injusta al decir que los demócratas no le pusieron la misma atención? Digo, la crisis venezolana ha empeorado y Obama puso sanciones que contra la opinión de muchos que pensaban que no era la herramienta. Es cierto que el presidente Trump ha sido mucho más contundente, pero también la crisis de derechos humanos y de democracia ha sido también más acentuada bajo esta presidencia. Pero yo creo que tenemos que ver los resultados. No se vio ningún tipo de resultado bajo la administración de Obama en cuanto a un cambio profundo en Venezuela y creo que ahora bajo la administración Trump estamos viendo ese cambio. El pueblo está más bravo que nunca saliendo a las calles porque sabe que no solamente tiene ya el respaldo de los Estados Unidos, sino el respaldo de todos los países que se sumaron después de que la administración Trump dijo, estamos con Venezuela. Les propongo que cambiemos de asunto. En los últimos días, este fin de semana, se han conocido las agendas del presidente Donald Trump. Me dirán, bueno, ¿esto se sabe habitualmente? No. Se han conocido documentos internos de la Casa Blanca explicando qué hace el presidente cada hora, casi literalmente. Una cosa es la agenda pública y otra es la agenda, la gestión interna que tiene el mandatario. ¿Qué nos dicen esos documentos? Que hay, al menos entre otras muchas cosas, hay un concepto que es executive time, tiempo ejecutivo, que ocupa gran parte de esa agenda del mandatario. Ha habido una gran preocupación en la Casa Blanca por la filtración de esos documentos, pero también un gran espacio para el debate público de por qué el mandatario necesita tanto tiempo, tanto executive time, y además ese tiempo coincide en muchas ocasiones con el tiempo en el que aparecen muchos mensajes de su cuenta de Twitter. ¿Qué le dice a usted esa filtración? Bueno, la filtración es lo mismo. Tiene gente dentro de Casa Blanca que no es parte de ese círculo cercano de él, que ciertamente está arrojando, está soltando información al público. En cuanto al tiempo que gasta en Executive Time, pues ciertamente va de la par con los mensajes en Twitter, el hecho de que está obsesionado con los medios, con la forma en que los medios cubren su administración y la forma en que él gobierna. Así es que no me extraña y no me sorprende para nada. ¿No es preocupante que haya funcionarios que estén filtrando la agenda del presidente de Estados Unidos? Bueno, sí, la realidad es que no sé qué tipo de documento fue el que se filtró, pero las agendas usualmente son compartidas con el público, ¿no? Cuando un mandatario va a hacer un media tour o va a estar de visita por los Estados Unidos, se dice a las 6 de la tarde llega a tal sitio, a las 8 de la noche cena con tal y tal persona. O sea, no, para mí no es preocupante desde un punto de vista de seguridad, sino es más bien, dice mucho, ¿verdad?, de qué piensan las personas que rodean al presidente. ¿Se puede fiar Trump del entorno que tiene? Yo creo que el presidente tiene un equipo contundente, un equipo efectivo. Sin embargo, creo que estas personas aisladas que están haciendo este tipo de cosas no están contribuyendo a lo que es el progreso de nuestra nación, porque si el presidente se ve mal, nosotros nos vemos mal. Y eso es algo que tenemos que entender. Lo que haga el presidente en su executive time o en su tiempo ejecutivo, o como decida llamarlo, la manera en que él decida manejar la política que esté llevando a cabo su administración, es su decisión. Cada persona y cada persona en un cargo como el que tiene el presidente de los Estados Unidos, o cada persona que esté en un cargo ejecutivo tan alto, decide manejar las estrategias de una manera distinta y hay que respetarlas. Cuando se producen este tipo de filtraciones, si usted habla de personas individuales, se siembra en el fondo la sombra de la duda sobre el equipo. ¿Qué consecuencias puede tener este tipo de filtraciones en un entorno, como usted describe, cohesionado y competente, que sabe que no sabe si el de al lado es quien ha filtrado o no por razones interesadas? Bueno, realmente es lamentable. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que puede tener consecuencias en cuestión de seguridad. Cualquier tipo de problema que exista con el presidente de los Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Entonces, esto es algo realmente serio. Y yo recomendaría a cualquiera que tuviera en mente
cualquier tipo de situación como esta, que lo piense dos veces, porque puede haber consecuencias muy serias. Último tema que les propongo en nuestro debate de hoy. El gobernador del estado de Virginia, que es uno de los estados más importantes, sobre todo en esa lista de estados, no el más relevante, pero sí se mira con lupa y con atención y se invierten recursos en campaña electoral para llegar a la Casa Blanca. Virginia, su gobernador demócrata, Ralph Northam, este fin de semana y ahora sigue enfrentando las presiones para que dimita. ¿Por qué? Porque en su libro de tiempos universitarios aparece una fotografía en la que una persona blanca está pintada para hacer ver que es una persona afroamericana de color, negro, junto a otro individuo, no sabemos quién es, que lleva una indumentaria propia del Ku Klux Klan. El entorno demócrata, el liderazgo demócrata, voces relevantes como la de Hillary Clinton, como la de Joe Biden, como la del candidato ex secretario de Vivienda Julián Castro, han dicho que no hay espacio para el partido con un gobernador con ese antecedente. ¿Tiene que dimitir? Creo que sí, tiene que dimitir. Desde el momento en que salió dice usted noticia, que es demócrata y que forma parte del Comité Nacional Demócrata. Correcto. Y siendo aún más transparente, formé parte del equipo de abogados del entonces candidato a la gobernación, Ralph Northam. Tiene que renunciar. No hay manera. Estoy muy orgulloso de todos los demócratas que han salido y han dicho, desde antes que él tan siquiera diera una explicación, tiene que renunciar. De hecho, él comenzó el viernes diciendo que él, ¿verdad?, pedía perdón por la foto que se había publicado. El día después dice que él no tiene conocimiento de que él haya formado parte de esa foto, lo cual es sumamente extraño porque lo debe haber dicho el día antes, ¿verdad? Son posiciones encontradas. Sí, tiene que renunciar. No veo cómo nosotros, los demócratas, y me incluyo, podemos ir al público, pedir la confianza del público, hablar de unos estándares que nosotros medimos a todo el mundo y cuando se trata de uno de nosotros no medirlo por la misma vara. Las opiniones de quienes nos han acompañado esta noche en este debate, que nos ayudan a ver las noticias con los prismas individuales de, como decimos al principio, republicanos, demócratas, conservadores, liberales. Nuestro debate hoy con Yali Núñez y con Luis Dávila, que nos han acompañado esta noche. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Tiempo para la cultura en nuestro final del programa de hoy. La recomendación que esta semana también nos va a llegar de Valeria Massarelli, que ya nos acompaña. Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos recomiendas hoy? Hoy les recomiendo un documental sobre Venezuela, específicamente del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Se llama CAP, 2 intentos, y es dirigido por Carlos Oteiza. ¿Por qué vale la pena verlo? ¿A qué reflexiones nos invita? Sí, bueno, con todo lo que ha pasado en Venezuela estas últimas semanas, creo que es una oportunidad diferente y entretenida de conocer un poco más de la historia de este país. Para dar un poco de contexto, Carlos Andrés Pérez fue presidente en 2 ocasiones en Venezuela. La primera vez, su primer periodo, fue una época de extrema bonanza económica, y ya la segunda era un país que estaba en crisis. Entonces cuenta la historia de cómo sucedió esto. Tiene imágenes inéditas, tiene entrevistas con muchos de sus ministros, de personas de su gabinete, que habla de lo que sucedió. Y bueno, también porque hoy es un día histórico en Venezuela. El 4 de febrero de 1992 fue cuando Chávez le dio el golpe a este presidente. Entonces es la primera vez también que se menciona quién es esta persona, que bueno, sabemos cómo ha terminado Venezuela. Tenemos un videoclip para que vean el tráiler. Un hombre llega a la presidencia de su país con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Su proyecto, la Gran Venezuela. Venezuela asume el pleno control de su gran riqueza petrolera. CAP, 2 intentos, dirigido por el cineasta e historiador venezolano Carlos Oteiza. La recomendación cultural en el contexto en el que nos encontramos, con gran parte de la atención internacional puesta en la situación en Venezuela. Gracias, Valeria. A ti. Nosotros vamos a las redes sociales. ¿Qué nos cuentan ustedes? Opiniones, muchas de ellas, al respecto de la pregunta que les hacíamos la semana pasada sobre el diálogo. La mayor parte de las opiniones que hemos recibido van en la línea de estos 2 mensajes de Twitter. No al diálogo con Nicolás Maduro. Debe salir ya de la opresión en la que tiene a su pueblo.
Venezuela no aguanta un día más de diálogos imbéciles y oxígeno para el régimen. Miles de casos de muerte suceden diariamente, hambruna y mengua, enfermos crónicos, todos condenados a muerte, genocidio con y sin armas, inducido por el narcotirano Maduro. Y es que en general la opinión de los televidentes, de ustedes, es contraria a ese diálogo. Un diálogo que creen no va a servir para nada y que hasta la fecha, en los intentos anteriores de que se produzca ese diálogo entre oposición y madurismo, no ha dado ningún fruto. Perdón, ha dado uno: darle más aire, más tiempo al gobierno de Nicolás Maduro. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo.